Nunca pensé que una persona pudiera alterar la rutina de una oficina tan gris como la nuestra, hasta que Laura llegó. No era solamente que fuera atractiva, que lo era, con ese cabello castaño largo y esos ojos que parecían leer lo que no decías, sino que tenía una forma de moverse y hablar que te hacía sentir que, aunque fueras uno más en un montón de escritorios idénticos, ella te estaba viendo a ti. El día que la conocí, yo estaba revisando un informe de ventas con la mente en piloto automático. Ella apareció en la puerta con una carpeta en la mano y una sonrisa que no parecía forzada como las demás. «Hola», dijo, alargando un poco la palabra. «Me dijeron que tú eres Toño, ¿verdad?» «Él mismo», respondí, levantando la vista. «Y supongo que tú eres la nueva». Se rió. Esa risa. No era escandalosa, pero tenía un ritmo cálido, casi musical. «Laura». Se presentó extendiéndome la mano. Cuando nuestras manos se tocaron, hubo un instante raro, como si mi piel reconociera la suya antes de que mi cerebro pudiera analizarlo. Laura se integró rápido. A veces demasiado rápido. En una oficina donde las personas se saludaban con la cabeza y volvían a su computadora, ella traía café a las reuniones, hacía bromas y conseguía que incluso los más serios sonrieran. A mí, me hablaba distinto. No era mi imaginación, sus conversaciones conmigo tenían pausas más largas, miradas sostenidas. Una vez, mientras revisábamos un contrato en su computadora, su rodilla rozó la mía bajo el escritorio. No fue un accidente. «Perdón», susurró, pero su sonrisa decía otra cosa. Ese tipo de momentos se repitieron. Un roce de su mano al pasarme papeles. Una mirada rápida cuando alguien más me hablaba. Pequeñas dosis de algo que no podíamos llamar todavía algo, pero que estaba creciendo. La primera salida fuera del trabajo. Un viernes, justo antes de salir, se acercó a mi escritorio. «¿Tienes prisa hoy?» «Depende». «¿Por qué?», pregunté. «Porque me encantaría que me acompañaras a tomar algo. Solo, para celebrar que sobreviví a mi primera semana». Acepté. Fuimos a un bar pequeño, con luz tenue y música de fondo apenas audible. Pedimos cerveza y empezamos a hablar de todo menos de trabajo. Me contó que vivía sola, que su mamá se había ido del país hacía años y que su padre, bueno, de él habló poco, como si no quisiera entrar en ese terreno. Yo le conté cosas mías que no suelo decir, como que siempre había sentido que me faltaba una pieza en la vida. No sé por qué se lo dije, tal vez porque en sus ojos vi comprensión. En un momento, nuestras manos se tocaron sobre la mesa. No la retiró. «Toño», dijo, bajando la voz. «No sé si debería decir esto». «Dilo». «Siento que te conozco desde antes». Esa frase me atravesó, porque era exactamente lo que yo había pensado. Esa noche. No pasó nada físico más allá de las manos, pero cuando la dejé en la puerta de su departamento, nos quedamos mirándonos demasiado tiempo. «Gracias por hoy», me dijo. «No tienes que agradecerme». «Sí, sí tengo que hacerlo». Su voz sonó como si escondiera algo más detrás de esas palabras. La vi entrar y supe que algo había empezado, aunque aún no tenía forma. La semana siguiente, algo cambió. No fue un cambio visible para todos, pero yo lo sentí como si la atmósfera misma de la oficina hubiera bajado unos grados. Ahora, cuando Laura y yo coincidíamos en la cafetera o en el pasillo, nuestras miradas duraban un segundo más de lo normal, un segundo que decía mucho más de lo que nuestras bocas podían pronunciar. Un lunes por la mañana, llegó con una blusa color vino que se ajustaba de una manera que no parecía hecha para la oficina. Me sonrió al pasar junto a mi escritorio. «Buenos días, Toño», dijo, pero lo pronunció despacio, como probando el sonido de mi nombre. Ese día, durante una reunión, nos sentamos juntos. No era necesario, pero ella arrastró su silla hasta que su codo rozaba el mío. El resto hablaba sobre cifras y presupuestos, pero yo apenas podía concentrarme. Cada vez que su brazo se movía, me rozaba, cada vez que pasaba las hojas, su perfume se levantaba en una nube suave que me envolvía. Un par de días después, necesitaba buscar unos documentos antiguos en el archivo del tercer piso.
Laura apareció en mi escritorio justo cuando me levantaba. ¿Subes al archivo? Te acompaño. Así aprovecho para buscar unas cosas. Acepté, aunque sabía que no era coincidencia. El tercer piso siempre estaba casi vacío, con un olor a papel viejo y un silencio que hacía eco. Buscamos en distintos estantes al principio, pero pronto estábamos uno junto al otro, revisando una carpeta que ella sostenía. Me incliné para leer por encima de su hombro y mi pecho rozó su espalda. Ella no se movió. Creo que este es el documento que buscas, dijo, girándose un poco hacia mí. Estábamos tan cerca que podía ver el reflejo de mi propia cara en sus pupilas. No sé quién de los dos dio el siguiente paso. Tal vez fue mutuo, un leve avance, un impulso, hasta que nuestras respiraciones se mezclaron. No llegamos a besarnos, pero quedamos tan cerca que el límite entre la intención y la acción se volvió insoportable. Tenemos que volver, susurró ella, como si recordara de golpe dónde estábamos. Un jueves lluvioso, Laura me encontró mirando por la ventana. ¿Y si salimos a comer fuera? Preguntó. Está lloviendo. Podemos correr. Terminamos en una cafetería a 2 calles, con las camisas un poco húmedas y riéndonos como adolescentes. La mesa era pequeña y nuestros pies se tocaron debajo. No retiré el mío, y ella tampoco. ¿Sabes que me haces perder la concentración en el trabajo? Dijo de repente. Lo sé, y tú me haces lo mismo. Entonces estamos empatados. No estábamos empatados. Yo ya había perdido mucho más que concentración, había empezado a ceder terreno dentro de mí que creí intocable. Era viernes otra vez, tarde. La oficina estaba casi vacía y yo terminaba unos informes. Laura pasó junto a mi escritorio y dejó caer su mano sobre mi hombro, sin prisa. No fue un roce casual, apretó un poco, como si quisiera dejar su huella. No trabajes tanto, Toño, susurró. A veces es mejor dejar algo pendiente para mañana. Se inclinó y su cabello me rozó la mejilla antes de irse. Me quedé sentado, sintiendo todavía el calor de su mano, con el corazón acelerado como si hubiera corrido una maratón. El lunes siguiente parecía un día como cualquier otro, pero en mí había algo distinto, una certeza silenciosa. Las miradas furtivas y los roces en pasillos eran gasolina derramada, solo faltaba la chispa. Esa chispa llegó en forma de una excusa perfecta. Teníamos que revisar unos informes que no podían salir de la oficina, y el único espacio libre era la pequeña sala de juntas del 4º piso, donde casi nunca entraba nadie. Era de noche, el edificio estaba en calma y las luces de la ciudad se filtraban por la gran ventana. Nos sentamos frente a frente al principio, pero pronto Laura se levantó para mostrarme algo en su pantalla. Se inclinó sobre mi hombro, y su mano se apoyó en mi espalda. El contacto duró demasiado. Mira, aquí está el error. Sí, respondí, aunque no estaba mirando la pantalla. Su voz bajó de tono. ¿Vamos a seguir fingiendo que no pasa nada? Me giré. La distancia entre nuestros rostros era ridícula, y mis ojos se fueron directos a sus labios. Ella no esperó más, se inclinó y me besó. Fue un beso urgente, como si ambos hubiéramos estado reteniendo el aire demasiado tiempo. El beso se convirtió en 2, luego en 3, y cuando me di cuenta, mis manos estaban en su cintura y su respiración acelerada contra mi mejilla. Toño, dijo, con un hilo de voz, esto es una locura. Pero no se apartó. Y yo tampoco. No hubo nada más esa noche. No porque no lo quisiéramos, sino porque el ruido lejano de un ascensor nos devolvió a la realidad. Salimos de la sala por separado, con un pacto tácito de silencio. Después de ese beso, todo cambió. Comenzamos a inventar reuniones ficticias para coincidir fuera. Una vez fuimos a una librería pequeña en el centro, otra, a un bar escondido donde las luces eran tan bajas que nadie podría reconocernos. En esos encuentros, Laura era distinta, más libre, más suelta, con una risa que no mostraba en la oficina. Y cada vez que nuestras manos se tocaban, sentía que me estaba acercando a un abismo del que ya no podría salir. Una noche, mientras hablábamos por teléfono, ella se quedó en silencio por un momento.
Toño, hay algo que tienes que saber, pero no ahora. ¿Por qué no ahora? Porque si te lo digo ahora, puede que todo cambie. Su tono me dejó inquieto, pero no insistí. Tal vez no quería arruinar lo que estábamos construyendo, aunque en el fondo presentía que aquello que me ocultaba sería más grande que nosotros. Los días siguientes fueron un torbellino. En la oficina, Laura y yo manteníamos la fachada impecable, conversaciones neutrales, sonrisas medidas, cero contacto físico. Pero fuera de esas paredes, éramos dos imanes imposibles de separar. Una tarde, cuando ya casi todos se habían ido, recibí un mensaje suyo. Baja al estacionamiento, último nivel. Lo hice sin pensarlo. Al llegar, la vi recostada sobre su coche, con los brazos cruzados y una sonrisa que podía desarmar a cualquiera. ¿Sabes que podríamos meternos en problemas? Le dije mientras me acercaba. Toño, contigo, vale la pena el riesgo. Me tomó de la camisa y me besó como si el mundo fuera a acabarse esa noche. Sus labios tenían un sabor mezclado de café y urgencia, y mis manos encontraron su espalda como si fueran su lugar natural. Cuando nos separamos, su respiración estaba agitada. No quiero perder esto, susurró. No lo haremos. Pero en el fondo sabía que no podía prometerlo. La primera señal de peligro llegó en forma de una broma de pasillo. ¿Y tú y Laura qué? Me preguntó un compañero con una sonrisa cargada de doble sentido. Me limité a reír y cambiar de tema, pero noté como dos más se volteaban a ver y murmuraban algo. Esa misma tarde, Laura me escribió. Están hablando. Tenemos que ser más cuidadosos. Me asustó su tono. No era paranoia. En esa oficina, un rumor podía destruir carreras. Empecé a notar algo distinto en ella. Había momentos en que su sonrisa se apagaba de golpe, como si un pensamiento lejano le atravesara la mente. A veces estaba a punto de decir algo y se detenía, mordiéndose el labio. Una noche, después de una cena, la llevé a casa. Nos quedamos en el coche, la música baja y las luces de la calle filtrándose por las ventanas. Toño, empezó, pero se detuvo. No, olvídalo. No. Dímelo. Es que, si te lo digo, no sé si seguirás viéndome igual. Su voz temblaba. Me incliné y le tomé la mano. Laura, yo no me asusto fácil. Ella me miró largo rato, como evaluando si decirlo o no, pero al final solo me besó, como si ese gesto pudiera posponer la verdad un poco más. Los días se volvieron más intensos. Cada encuentro estaba cargado de una mezcla de pasión y miedo, como si ambos supiéramos que estábamos construyendo algo hermoso sobre un terreno que podía hundirse en cualquier momento. En una reunión de equipo, sentí su pie rozando el mío bajo la mesa. No la miré, pero ese contacto mínimo me quemó más que cualquier abrazo. A la salida, mientras todos hablaban, ella me susurró. Te necesito esta noche. No hizo falta decir más. Esa noche, mientras estábamos juntos, sonó su teléfono. Miró la pantalla y se puso pálida. Se apartó, contestó en voz baja, y cuando colgó, parecía otra persona. ¿Todo bien? Pregunté. Sí, solo un asunto familiar. Pero su tono no era convincente. No insistí, aunque algo en mi pecho me dijo que esa llamada estaba relacionada con lo que llevaba tiempo ocultándome. La mañana siguiente amaneció gris, como si la ciudad supiera que algo estaba por quebrarse. El tráfico hacia la oficina estaba más lento que de costumbre, y yo no podía dejar de pensar en esa llamada que había puesto a Laura tan nerviosa la noche anterior. Cuando llegué, ella ya estaba en su lugar. No me miró al entrar, pero vi cómo sus manos temblaban levemente al escribir en el teclado. Me acerqué con cualquier pretexto. ¿Todo bien? Pregunté, manteniendo la voz baja. Sí, solo no dormí mucho. Quise creerle, pero el brillo apagado de sus ojos me decía otra cosa. A media mañana, Mariana, nuestra jefa, convocó a una reunión improvisada. Todos nos sentamos alrededor de la mesa de juntas, y Laura estaba justo enfrente de mí. Era como una tortura, quería estirar la mano y tomar la suya,
pero el ambiente formal nos obligaba a actuar como si fuéramos desconocidos. Mientras Mariana hablaba, sentí de pronto su pie buscando el mío debajo de la mesa. Fue un toque breve, pero suficiente para encender un incendio bajo mi piel. Traté de mantener el gesto neutro, pero por dentro estaba ardiendo. En un momento, nuestras miradas se cruzaron. Fue apenas un segundo, pero la electricidad fue tan fuerte que temí que los demás pudieran sentarla. Me tomó de la muñeca y me arrastró hacia una sala de archivo vacía. «No puedo más», susurró, y su boca se estampó contra la mía. El beso fue rápido, urgente, como si tuviéramos que robarle segundos al reloj. Mis manos se enredaron en su cabello mientras ella se aferraba a mi camisa. La sensación de su cuerpo pegado al mío borró todo el resto del mundo. Pero de pronto, escuchamos pasos acercándose. Nos separamos de golpe, con la respiración agitada. Una compañera pasó frente a la puerta sin mirar adentro, y ambos contuvimos el aire hasta que el sonido de sus tacones se perdió en la distancia. Laura se apoyó en la pared, llevándose una mano al pecho. «Dios, estamos jugando con fuego. Y no quiero apagarlo», respondí. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. Esa tarde, cuando ya casi no quedaba nadie, la acompañé al estacionamiento. Nos quedamos un momento dentro de su coche. Ella encendió un cigarro, algo que rara vez hacía, y exhaló el humo por la ventana. «Toño, hay algo que no sabes de mí», dijo, mirando hacia la oscuridad. «¿Es por esa llamada de anoche?». No contestó de inmediato. Su silencio era una respuesta en sí misma. «Es complicado. Pero necesito que sepas que no es por ti. Tú eres lo único claro que tengo ahora». Me quedé mirándola, queriendo preguntar más, pero algo en su expresión me dijo que no estaba lista. «Cuando lo sepas», añadió, «puede que me odies». Ese último susurro me dejó frío, pero antes de que pudiera reaccionar, ella se inclinó y me besó, como si quisiera sellar sus palabras con un lazo imposible de romper. Esa noche me costó dormir. Sentía que algo se nos venía encima, algo que podía derrumbar todo lo que habíamos construido. Pero al mismo tiempo, esa incertidumbre me ataba más a ella. No sabía que el secreto que estaba por revelarse no solo iba a cambiar nuestra relación, sino que iba a arrancar de raíz todo lo que creía saber sobre mi vida. El día amaneció con un calor pegajoso, de esos que hacen que la ropa se adhiera a la piel y el aire en la oficina se sienta más denso de lo normal. El ruido de los teclados y el zumbido de la impresora parecían amplificados, como si todo estuviera a punto de romperse. Laura entró más tarde de lo habitual. Sus mejillas estaban ligeramente encendidas, y no por el calor. Evitaba mirarme directamente, pero cada vez que pasaba cerca, su perfume me alcanzaba como un anzuelo invisible. A media mañana, Mariana nos convocó a una reunión de revisión de proyectos. La sala estaba fría por el aire acondicionado, pero el ambiente estaba cargado. Laura y yo quedamos sentados uno al lado del otro, lo suficientemente cerca para que nuestras rodillas se rozaran bajo la mesa. Mientras Mariana hablaba sobre cifras y proyecciones, Laura dejó caer una carpeta al suelo. Me agaché para recogerla y, bajo la mesa, su mano rozó la mía. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para encenderme por completo. Cuando volví a mi asiento, vi que Mariana nos estaba observando con los ojos entrecerrados. Su mirada no era de simple curiosidad, había algo más, una sospecha. Al salir de la reunión, Laura me envió un mensaje: «Archivo 3, 5 minutos». Cuando entré, la luz estaba apagada. Solo la claridad tenue que entraba por la ventana alta iluminaba el polvo flotando en el aire. Laura me tomó por la corbata y me empujó contra un estante. Su respiración era rápida, sus manos urgentes. «No puedo esperar a verte», susurró antes de besarme con una fuerza que me dejó sin aire. Mi mano recorrió la curva de su espalda, y ella se aferró a mi cuello. El metal frío de las estanterías contrastaba con el calor de su cuerpo. Nos movíamos como si el tiempo se hubiera detenido, hasta que un ruido nos sacó del trance. La puerta se abrió de golpe. Era Mariana. Nos encontró a apenas unos centímetros, el calor de nuestros cuerpos evidente,
el aliento mezclado. Su mirada se endureció, pero no dijo nada. Cerró la puerta con un portazo que resonó como una sentencia. Laura se quedó pálida. Yo solo pude susurrar. Esto va a traer consecuencias. Esa misma tarde, mientras trataba de concentrarme en mi trabajo, mi celular vibró. Era un número desconocido. Respondí. ¿Antonio? La voz era grave, autoritaria. Sí, ¿quién habla? Soy tu padre. Necesito verte hoy. Es urgente. La sangre me heló. Hacía años que no tenía noticias de él. Desde que se fue cuando yo tenía apenas 5 años, solo tenía un par de recuerdos vagos y un silencio prolongado. Quedamos en un café cerca de la oficina. Cuando llegué, lo reconocí al instante. Estaba más viejo, pero sus ojos eran idénticos a los míos. Tenía las manos temblorosas, como si lo que iba a decir le pesara demasiado. No voy a dar rodeos, Antonio, empezó. Hace un mes me detectaron una enfermedad terminal. Antes de irme, necesito confesarte algo. Me quedé en silencio. En la época en que estuve con tu madre, yo también tenía otra familia. Sentí un nudo en el estómago. Él respiró hondo. Tu madre nunca lo supo, pero tú tienes una hermana. Bueno, una medio hermana. Tragué saliva, sintiendo que algo oscuro se formaba en mi mente. Se llama Laura. El café se me cayó de las manos. No recuerdo bien cómo llegué a mi departamento. Mi cabeza era un torbellino. Las caricias, los besos, las noches con Laura, todo se mezclaba con esa palabra maldita, hermana. Llamé a Laura y le pedí que viniera. Cuando llegó, le conté todo. Al principio no me creyó, pero cuando le mostré la foto que mi padre me había dado, donde aparecía él con una mujer y una niña idéntica a ella, la expresión en su rostro se quebró. No, no puede ser, susurró. Mi mamá nunca me dijo nada. Nos quedamos en silencio, las lágrimas mezclándose con el peso insoportable de la verdad. Esa noche, nos abrazamos como si fuera la última vez. Y lo fue. El calor de su cuerpo contra el mío no era suficiente para borrar el frío que nos atravesaba por dentro. Te amo, me dijo con la voz rota. Pero esto nos destruye. Yo la besé una última vez, sintiendo que parte de mí se moría con ese gesto. Cuando se fue, el departamento quedó en un silencio tan denso que parecía absorber el aire. Me quedé ahí, mirando la puerta cerrada, entendiendo que a veces el amor no se rompe por falta de fuerza, sino por la verdad que lo ahoga. Los días después de la confesión fueron un pantano emocional. La oficina, que antes era un lugar cargado de tensión y deseo, se volvió una cárcel de silencios incómodos. Laura evitaba cruzar mi mirada, y cuando inevitablemente nos encontrábamos, el saludo era apenas un murmullo. No había odio. No había rabia. Solo un dolor sordo, como una herida abierta que se negaba a cerrarse. Una semana después, mi padre me llamó de nuevo. Dudé en contestar, pero lo hice. Antonio, tenemos que hablar antes de que sea tarde. Nos encontramos en el mismo café. Tenía el rostro más demacrado, la piel cetrina y los ojos hundidos. Me habló de su doble vida, de la cobardía que lo había llevado a huir, de cómo el miedo a destruir 2 familias lo había condenado a perderlas a ambas. No hay día que no me arrepienta, me dijo, con la voz quebrada. Si hubieras sido valiente, nada de esto te habría pasado. Lo escuché sin interrumpirlo. Había esperado odiarlo, gritarle, culparlo. Pero lo único que sentí fue un cansancio infinito. Ya no importa, papá, le dije. Lo que pasó, ya nos rompió a todos. Él asintió, y esa fue la última vez que lo vi con vida. Con Laura, el distanciamiento se volvió definitivo. Un par de correos laborales, alguna reunión forzada, pero nunca más una conversación fuera de lo estrictamente necesario. Era como si todo lo que habíamos vivido hubiera sido enterrado bajo toneladas de silencio. Por las noches, me quedaba solo en mi departamento, bebiendo más de lo que debía, repasando cada instante con ella. El roce de su mano en la oficina,
las miradas robadas, las risas en la sala de archivo, y esa última noche donde el amor y la pérdida se mezclaron en un abrazo mortal. Fue en medio de ese vacío cuando Brenda, una compañera del área de diseño, empezó a acercarse. No era intrusivo. No hacía preguntas. Solo estaba ahí. Me traía café en las mañanas, me cubría cuando veía que no podía con todo el trabajo, y a veces se quedaba conmigo después del horario, revisando proyectos o simplemente hablando de cualquier cosa que no doliera. Se nota que estás en otro lado, Toño, me dijo una noche, mientras recogíamos papeles. Pero si algún día quieres dejar de cargar con eso solo, aquí estoy. Su voz no tenía compasión forzada, sino una calidez genuina. Y, sin darme cuenta, empecé a buscar su presencia. No fue de golpe. No fue como con Laura, que todo ardió desde el primer momento. Con Brenda fue distinto, una acumulación de gestos pequeños, de conversaciones que se extendían hasta entrada la noche, de risas que me recordaban que todavía podía sentir algo sin que me doliera. Una tarde lluviosa, mientras revisábamos un catálogo en la sala de juntas vacía, ella se acercó y me tocó la mano. No la retiré. No hubo sobresaltos ni culpa. Solo una calma extraña, como si el mundo dejara de girar por unos segundos. No quiero que me respondas nada ahora, dijo, mirando hacia la ventana. Solo quería que supieras que me importas. Meses después, Laura pidió su traslado a otra sucursal. El último día, pasó por mi escritorio. Me miró fijamente, con esa tristeza que no necesita palabras. Ojalá en otra vida, susurró. Yo también lo deseo, le respondí. Cuando se fue, no sentí el mismo vacío que antes. Brenda estaba ahí, apoyado contra el marco de la puerta, mirándome con esa media sonrisa que había aprendido a reconocer como refugio. Caminé hacia ella, y sin decir nada, me dejé abrazar. Nunca olvidé a Laura, ni lo que descubrimos. Pero entendí que algunas verdades no están hechas para ser reparadas, solo para ser aceptadas. Y que a veces, cuando todo parece perdido, alguien llega no para reemplazar lo que se fue, sino para enseñarte a vivir con lo que queda. Brenda no me devolvió el fuego de antes. Me dio algo más raro y más valioso, paz. Y esa paz fue lo que finalmente me salvó.